Vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Job. Estamos ya en la clase número 2, cómo reaccionar ante el sufrimiento. En la clase anterior vimos las 4 desgracias que le pasó a Job, pérdida económica y luto en un solo día, todo esto. Robo, saqueo y asesinato de los saqueos, fuego del cielo, pérdidas económicas y muerte, robo, más pérdidas económicas, más muerte por los caldeos, muchos empleados muertos. Bueno, muchas desgracias para Job. Y un tornado trajo destrucción para la casa del primogénito y se murieron allí 10 hijos de Job. Bueno, un dolor muy grande. En un solo momento recibió todas estas noticias Job. Pero vimos también cómo reacciona Job ante el sufrimiento. Dice el versículo 20 de capítulo 1, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero no para lamentarse y renegar de Dios. No. Job es un ejemplo desde hace muchos siglos, porque él adoró allí en su lecho. Versículo 21, y dijo estas célebres palabras, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por supuesto, Job hizo que Satanás se equivocara. Satanás le dijo al Señor que si perdía todo, la protección, la bendición y la prosperidad, de seguro Job maldeciría a Jehová. Pero aquí vemos a Job saliendo victorioso de esta prueba, bendiciendo al Señor en su crisis, en su desgracia, en su sufrimiento. Dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso significa que Job entendía que Dios permitía esto con un propósito, aunque no lo entendía Job, aunque no entendía cuál era el propósito, pero confiaba completamente en Jehová. Ahora vamos a ver la segunda lección, cuando el cristiano sufre por una enfermedad, en nuestro caso, pero vamos a ver la enfermedad de Job. ¿Quién ha estado de ustedes muy enfermo? No sé si usted que me está escuchando ha pasado por alguna enfermedad. ¿Alguna vez pensó que se iba a morir? Bueno, hay muchas personas que sí. Es probable que ahora mismo usted esté pasando por algún dolor físico que le está atormentando, alguna enfermedad. Cuando uno es joven, no sabe qué es el dolor de una enfermedad. Yo cuando tenía probablemente 28 años, por las preocupaciones me vino una gastritis. Entonces me dolió el estómago y el dolor me llegaba hasta la espalda. Y yo decía, me voy a morir, porque nunca antes había tenido un dolor. Y empecé a decir, bueno, encárguense de esto porque yo me voy a fallecer. Pensaba que me iba a morir. Sí, queridos hermanos, el dolor hace que uno piense en la muerte. Hay personas que han sufrido muchísimo. Yo sé que en este momento hay personas que están cruzando un cáncer, hay personas que están con quimioterapias, hay personas que están con tratamientos, hay personas que están sufriendo muchísimo. Y creo que esto le ayudará a entender un poquito más por qué Dios permite todas estas cosas. Ahora, si leemos el capítulo 2, versículo 1, vamos a entender algo interesante. Y es que Dios otra vez se fija en Job. Esto es maravilloso porque Job es muy especial. Mire, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Bueno, no sabemos dónde ocurrió esto, pero se presentan los ángeles de Dios, pero también
Satanás, delante del Señor. Y quien inicia la conversación es Dios. Mira el versículo 2 nuevamente. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, pero se repite en este capítulo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Así que hay que tener cuidado, queridos hermanos. También viven entre nosotros los demonios, los ángeles caídos. Ahora mira el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién dice? Jehová a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Bueno, yo creo que esto es un privilegio. Yo creo que esto que dice Dios acerca de Job es muy especial. Esto es lo que piensa Dios de su siervo. No hay otro como él en la tierra. Es único Job. Y mira las características, las mismas que el capítulo 1. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las características de Job. Recuerde, capítulo 1, perdió todo Job, sus 10 hijos y todo lo que tenía. Pero aún así, dice ahí el texto, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y es interesante, queridos hermanos, que él se fija precisamente en Job. Ahora, ¿qué tal si se fijara en nosotros? ¿No has considerado a mi siervo José? ¿No has considerado a mi siervo Edison? ¿No has considerado a mi siervo Herman? ¿A mi siervo Santiago? Pues puede ocurrir, querido hermano. Ahora, la prueba afectará a nuestro espíritu. Y esto es muy importante, amados hermanos. Puede ser una enfermedad de cualquier tipo. Puede ser una incapacidad. Alguien tal vez perdió la vista, alguien perdió el oído. No se sabe. Ahora, puede también ser un accidente. Sufrió un accidente y recibió algún trauma, alguna deformidad por el accidente. Pero aunque la prueba, queridos hermanos, sea física, somos afectados espiritualmente. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Porque somos un ser trino. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ahí están las tres partes del ser humano. Y todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Tres partes. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos pasa algo físico en nuestra vida, pero somos afectados espiritualmente. Ahora, mire por favor ahora los versículos 4, 5 y 6. Satanás va a atacar a Job con la enfermedad. Mire lo que dice Satanás. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Ahora, para entender bien esto, basta ir a escuchar las historias de los hospitales. Aquí tenemos un hospital que se llama Solca. Hay personas que han entrado con muchísimo dinero al hospital y por las enfermedades han vendido terrenos, han vendido vehículos, han vendido todo. ¿Para qué? Para pagar a los doctores que los salven, pagar exámenes, quimioterapias. ¿Para qué? Para salvar la vida. Y esto es lo que Satanás ha visto en el transcurso del tiempo, todos los siglos, y dice, el hombre va a dar todo por su vida, versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo que está diciendo Satanás, y ya lo vimos en la clase anterior, es que si le quitas la salud a Job,
Él va a venir y te va a adorar, dice irónicamente, pero nos dieron traduciendo, va a venir y va a blasfemar contra ti en tu presencia. Ahora, esto dice Job, esto dice el diablo acerca de Job, esto va a pasar. Entonces Jehová en el versículo 6 le dice, ahora, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios no va a permitir que Satanás quite la vida de Job. Y bueno, vamos a ver y vamos a preguntarnos primeramente, ¿por qué sufrimos las enfermedades? ¿Alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué de repente tenemos alguna enfermedad en nuestra vida? Y antes de pensar que usted sufre de enfermedades por la presencia de Satanás o por Satanás mismo, quiero que considere lo siguiente. Podemos sufrir enfermedades por la irresponsabilidad de otras personas. Ahora, le voy a explicar esto. ¿Ha escuchado usted del fumador pasivo? Es aquel que no fuma, pero está al lado de un esposo fumador, de un familiar fumador, y pasan los años y el fumador activo, que siempre está con el tabaco en su boca, no le pasa nada. Pero el fumador pasivo o las personas que han estado cocinando toda su vida con leña sufren cáncer. De repente, cáncer al pulmón o problemas respiratorios. Ahora, eso ocurrió no porque Satanás incitó a esto, sino que fue por otras personas. Lo mismo ocurre con enfermedades que llegan como el SIDA y las enfermedades venéreas que llegan a una esposa porque su marido fornicó con otras mujeres y trajo la enfermedad a la casa. Eso también puede pasar. O también, otro ejemplo, es que hay padres que por falta de conocimiento o por irresponsables no vacunaron a sus hijos y de grandes sufrieron una discapacidad o una enfermedad. ¿Por qué? Porque sus padres no los vacunaron. Entonces, hay veces que la enfermedad llega de esta manera. Pero también podemos sufrir enfermedades por nuestro propio descuido. Usted no va a echarle la culpa a Satanás porque usted pasó comiéndose hamburguesas todos los días y de repente llegó el diabetes o llegó el hígado graso o la gota o cualquier otra enfermedad en su vida. A veces por nuestro propio descuido caemos en obesidad, caemos en algún trastorno, pues por descuidarnos, por no comer bien, no comer sano, por falta de ejercicio. También viene por eso las enfermedades. Y hay veces, queridos hermanos, que las enfermedades vienen por nuestro propio pecado. La misma fornicación causa en muchas personas enfermedades. Vamos a encontrar también vicios, personas que se drogan, entonces van a recibir para sí mismo enfermedades como la cirrosis en el caso de los alcohólicos, o vicios, por supuesto, y terminan en algún accidente, en algún problema de salud. Ahora, la pregunta que viene aquí es, ¿Satanás puede causar enfermedades? Él nos puede causar a nosotros enfermedades. Y la respuesta es sí, con el permiso de Dios, sí puede. Ahora, con el permiso de Dios, Satanás puede causar enfermedades y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia para que usted estudie un poquito más y comprenda este asunto. Por ejemplo, Satanás causó, o los ángeles demoníacos causaron mudez. En Mateo capítulo 9, versículo 32 y 33 dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Él estaba endemoniado y por consecuencia no podía hablar. Y echando fuera el demonio, ¿qué pasó? El mudo dejó de ser mudo y habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Eso hizo el Señor Jesucristo, excelente milagro. Ahora, también Satanás podía
o puede causar deformidad física. Y esto es interesante. En Lucas capítulo 13, versículos 11 al 13 dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía ser enderezada. Versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice el 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Interesante. Con el permiso de Dios, Satanás puede causar enfermedades. Vamos a ver más ejemplos. El sufrimiento físico. Dice en la versión Dios habla hoy, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 6 y 7, aunque si quisiera yo gloriarme, esto no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que yo soy más de lo que aparento o de lo que digo. Versículo 7, juzgándome por lo extraordinario de las revelaciones. Recibió esto que es precioso, que es ser apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, dice Pablo, para que yo no me crea más de lo que yo soy, he tenido, aquí está, un sufrimiento. Una especie de espina clavada en mi cuerpo, así se sentía Pablo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Mire, también trastornos mentales. En Marcos capítulo 5, versículo 2, hablando del Gadareno, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces este Gadareno, versículo 3, mire, andaba como loco. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Estaba como loco. Y esto producido por Satanás. Ahora, hablemos de la sarna maligna de Job. Y esto es muy importante porque de eso se trata el libro de Job. La enfermedad que hirió a Job era muy dolorosa y repugnante. En el vocablo hebreo significa erupción y se refiere a una enfermedad de la piel. Ahora, ¿en qué consistía? Quiero que me acompañen a leer algunos textos de todo el libro de Job para entender la enfermedad de Job. Dice el versículo 7 del capítulo 2 y también el versículo 8, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Y mire, ahí está. E hirió a Job, producido por Satanás, con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo su cuerpo. Versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces, Job, en medio de ese sufrimiento de haber perdido todos sus hijos, recibe una enfermedad. Y esta enfermedad produce un picazón insoportable que ahorita en este momento me dio comezón, queridos hermanos, solamente leyendo todo esto. Tomaba un tiesto, que sería una vasija de barro, un pedazo, y se empezaba a rascar porque le daba mucha comezón, mucha picazón. ¿Y qué pasaba? Según el capítulo 7, versículo 4, no podía dormir. Mire, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? O sea, estaba diciendo, las noches son larguísimas y quisiera levantarme, mas la noche es larga, no podía dormir y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Estaba lleno de preocupaciones. Sigamos hablando de la sarna maligna de Job. Tenía pesadillas también, capítulo 7, versículo 13 y 14. Cuando digo, me consolará mi lecho, es decir, me voy a acostar y voy a descansar, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones.
Job no podía dormir y tenía pesadillas. Tenía pesadillas. Versículo 28 del capítulo 13. Mire cómo estaba su piel. Su piel estaba podrida. Mi cuerpo se va desgastando, como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Así se estaba la piel, imagínese. Y estaba flaco, capítulo 16, versículo 8. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura. Así se sentía Job. Y estaba así. Y mire, queridos hermanos, alguien ha sufrido de riñones. Dicen que es un dolor muy insoportable, de cálculos. Mire, capítulo 16, versículo 13. Me rodearon sus flecheros. Partió mis riñones y no perdonó. Y mire cómo se sentía esa amargura. Mi hiel derramó por tierra. Así de doloroso era la enfermedad de Job. Capítulo 17, versículo 7. Ceguera y desorientación. Mis ojos se oscurecieron por el dolor. Y mis pensamientos todos son como sombra. Así estaba Job. No podía ver y estaba desorientado. Tenía halitosis. Mire, capítulo 19, versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Tenía mal aliento, insoportable. Un aliento asqueroso tenía Job. Tenía ostalgia, no nostalgia, ostalgia. La noche, dice el capítulo 30, versículo 17, taladra mis huesos. Y los dolores que me roen no reposan. Es decir, que todo el tiempo en la noche le dolían los huesos. Eso se llama ostalgia. Es como si lo estuvieran taladrando. Doloroso. Y tenía un trastorno que su piel se oscurecía. Capítulo 30, versículo 28 dice, ando ennegrecido y no es por el sol. Y encima de eso, fiebre. Capítulo 30, versículo 30 dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y mis huesos arden de calor. Imagínese la vida de Job. Dura la enfermedad. Así estaba Job en resumidas cuentas, capítulo 7, versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Así Satanás atacó a Job. Creo que no se compara a ninguna de las enfermedades que conocemos. Vamos a resumir rápidamente. Picazón insoportable. No podía dormir, pesadillas. Toda su piel estaba infectada, estaba muy flaco. Le dolían sus riñones. No podía ver y estaba desorientado. Tenía un aliento insoportable. Tenía dolor de huesos, piel oscura. Tenía fiebres. Y tenía la piel aguzanada y con costras. Por favor, después de escuchar este estudio, no diga o no se compare a Job. Realmente el dicho popular es, bueno, estoy pasando la de Job, o le tocó a esa persona la de Job. Pero mire, cuando conocemos realmente lo que le pasó a Job, es muy difícil. Hoy en día, es interesante, se cree que lo que le pasó a Job se le llama pues el síndrome de Job, porque hoy en día se ha estudiado y empezó todo esto en 1966 y se descubrió una enfermedad muy similar a los síntomas que sufrió Job. Y se cree que actualmente hay 1000 personas en el planeta que sufren de esta enfermedad. Y esta es la descripción médica actual. Es un síndrome con hiperglobulinemia e inmunodeficiencia que cursaba con eczemas y altamente pruriginoso, múltiples accesos cutáneos por estafilococos,
neumonía recurrente con formación de neumatoceles y un fallo renal crónico. Esto dicen los expertos, yo solamente digo a qué se trataba la enfermedad de Job. Algo pues terrible, solamente leyendo esto podríamos decir se va a morir, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿cuánto duró la primera prueba de Job? Es decir, cuando vino las 4 catástrofes sobre Job, las pérdidas y la muerte de sus hijos. Pues todo eso duró, ¿se acuerda? Un día, un día. Pero la pregunta es, ¿cuánto duró la enfermedad de Job? ¿Se ha preguntado eso? Bueno, Job mismo lo dice, capítulo 7, versículo 2 y 3. Como el ciervo suspira por la sombra de un sol muy fuerte, el ciervo quiere ir debajo del árbol, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, es decir, ya trabajó todo el día y quiere descansar, versículo 3, así he recibido, escuche muy bien, meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Es decir, que la enfermedad de Job duró muchos meses. Qué difícil, ¿verdad? Pues quisiera preguntarle a usted, ¿qué fue más difícil? ¿El día de sufrimiento de Job o los meses de sufrimiento en la enfermedad? Si hay alguien que nos puede entender del sufrimiento, pues es Job. Es alguien que nos puede entender. Y Job nos va a dar un ejemplo de cómo salir adelante en medio de una enfermedad. Dios sí permite el sufrimiento, amados hermanos. Es una verdad bíblica. Dios, siendo bueno, sí permite que los hombres sufran y las mujeres sufran. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios, siendo bueno, permite el sufrimiento? Aunque no quisiéramos, Dios va a permitir que pasemos por circunstancias muy difíciles. La gente quiere vivir aquí en la tierra sin sufrimiento. Yo creo que usted y yo somos uno de ellos. Ojalá nunca sufriéramos. Ojalá nunca tengamos que pasar enfermedades. Pero la gente del mundo, queridos hermanos, no piensa más allá de lo material. ¿Por qué? Porque solamente quiere vivir esta vida. Pero si consideramos nosotros que tenemos un espíritu, podremos tener una visión un poquito más amplia de la vida. Dios permite el sufrimiento porque Él tiene planes espirituales. Voy a repetir esto. Dios permite el sufrimiento porque Él tiene planes espirituales. Y podemos entender esto mirando a Job y a su esposa, a este matrimonio. Ahora, quiero topar este punto. La enfermedad va a revelar quién somos realmente. La prueba va a revelar qué hay verdaderamente en el corazón de las personas. Mire, dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia, dice el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir que la prueba, la enfermedad, nos va a sacar realmente lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando alguien está sufriendo va realmente a revelarse. Pero hay quienes creen y obran cuando están enfermos mejor que cuando están sanos. Y esto es lo maravilloso de la vida, que la enfermedad hace que muchas personas sean más serviciales a Dios y realmente salga de su corazón lo que realmente son. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 13, pensando en el apóstol Pablo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, mire, del cuerpo, ¿qué hizo Pablo?
anuncié el evangelio al principio. Entonces, hay personas que tal vez están frías espiritualmente y de repente viene una enfermedad a su vida. Y esa enfermedad hace que esas personas anuncien el evangelio a las personas del hospital. ¿Por qué? Porque realmente esos son. Y la enfermedad nos exprime, nos saca realmente lo que hay en nuestro corazón. Y hay personas que trabajan más cuando sufren. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, mire lo que dice aquí acerca de Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero mire qué estaba pasando con la palabra de Dios. Mas la palabra de Dios no está presa. Esto pensaba Pablo. Y sabe que si Pablo no recibía esta tribulación de estar metido en la cárcel, nosotros no teníamos las cartas paulinas. Pero gracias a Dios y gracias a la prueba que recibió el apóstol Pablo, nosotros tenemos la bendición de esas cartas. Entonces, la prueba, el sufrimiento causa frutos y buenos frutos, pero también, queridos hermanos, puede causar lo que vamos a ver a continuación. Y yo les dije que vamos a hablar del matrimonio de Job y su esposa, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, mire, esto le dijo la mujer a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dijo esta mujer. Cuando hizo lo bueno Job, es decir, alabó a Dios por todo lo que recibió, sea bueno y sea malo, alabó a Dios, él tal vez estaba esperando una felicitación. Pero en vez de recibir una felicitación, recibió esto. Deja de ser íntegro, maldice a Dios y muérete. Imagínense. El ataque espiritual vino de quien menos pensaba. Su propia mujer le está diciendo estas palabras. Bueno, alguien dirá, hubiera sido bueno que la mujer le apoye a Job en esos momentos tan difíciles, pero no fue así. Bueno, por lo menos ella hubiera dicho, voy a orar por ti y toma otro pedazo de tiesto para que te rasques, no sé. Pero, hermanos queridos, este ataque es peor que la misma enfermedad. En el momento más difícil de la vida de Job, recibe esto de parte de su propia mujer. Es un ataque en la mente y es un ataque espiritual. Y quiero mostrarle algunos ejemplos en la Biblia acerca de la tentación y cómo Satanás utiliza las mismas personas que conocemos y están al lado de nosotros. Por ejemplo, Satanás tentó a Adán por medio de su propia esposa Eva. Satanás tentó a Lot por medio de sus propias hijas. Jacob fue tentado por su propia madre. Aarón por medio de María, su hermana. Adonías por medio de Absalón. Jesús, nuestro Señor Jesucristo mismo, fue tentado por Satanás y Satanás utilizó a su apóstol Pedro. Zafira fue tentada por Satanás por medio de Ananías. Pero mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Hablemos de nosotros. Podría usar a quien menos pensamos. Podría ser que Satanás utilice a alguien de su propia familia, querido hermano, su propia esposa, sus hijos, su madre, su padre. Nuestro mejor amigo puede ser utilizado por Satanás. Uno de nuestros predicadores puede ser usado por Satanás y puede decirnos algo para tentarnos. Mucho cuidado, puede ser alguien de nuestros ministros, nuestros propios hermanos de la iglesia. Así que mucho cuidado, amado hermano. Pero lo más difícil de entender es esto. Hermano querido, tenga cuidado de no ser usado por Satanás. Porque nosotros también
Podemos ser utilizados por Satanás para hablar contra nuestra esposa, contra nuestros hijos, contra nuestros hermanos de la iglesia. Podemos ser groseros, podemos ser hirientes, podemos dañar, podemos ser utilizados por Satanás. Entonces debemos guardar nuestro corazón, debemos pensar, las palabras que voy a decir, ¿son de Satanás o son del Señor Jesucristo? ¿Realmente lo que voy a decir va a ser para edificación o destrucción? Entonces, queridos hermanos, pensemos y tengamos mucho cuidado en este punto. Ahora hablemos un poquito más del matrimonio de Job y su esposa. Este conflicto matrimonial fue muy duro, hay evidencia. En el capítulo 19, versículo 17 dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, asqueroso el aliento. Y mire qué hacía Job, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba, mi amorcito, te ruego por la vida de nuestros hijos que tuvimos, por favor, mi amorcito, le rogaba Job a esta mujer. No era solamente una sola frase, amados hermanos, sino la vida conyugal de ellos. Job luchaba por la integridad de su matrimonio. Job, en su sufrimiento y en su quebrantamiento, quería ayudar a su esposa. Por eso hay que poner mucha atención en el argumento del capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o tontas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y así quería convencerle, queridos hermanos, a su propia esposa. Ella no había recibido la enfermedad, pero estaba ahí cuidando tal vez a Job y sufriendo por todo lo que les había pasado, pero ella no aguantó la carga, no aguantó la carga. Pero Job es impresionante, aún recibiendo el sufrimiento, corrige a su propia esposa, convence con este argumento precioso a su esposa. En todo esto, no pecó Job con sus labios. Dios entiende, queridos hermanos, y pónganme mucha atención aquí, Dios entiende que Dios no se equivoca. En el capítulo 2, versículo 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Mire, Job entiende que Dios está permitiendo tanto lo bueno y tanto lo malo para nuestro bien. Y cuando él dijo estas palabras, se entendió que Job no pecó con sus labios. Job hizo que Satanás se equivocara por segunda vez, amados hermanos, por segunda vez. Ahora, piensa en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, lo bueno, lo malo, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, y miren muy bien lo que dice allí, a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con el sufrimiento. En todas las cosas, sean buenas, sean malas, Dios tiene un propósito. Y debemos aprender de Job y no pecar con nuestros labios y no renegar con Dios. Si usted tiene un sufrimiento en este momento, no reniegue con el Señor, porque Dios siempre tiene un propósito válido para nuestras vidas. Debemos entonces entender que estas pruebas que nos pasan son necesarias. En 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bueno, las religiones de hoy, las religiones modernas dicen, pare de sufrir, no sufra, aquí le quitamos el dolor y todas esas cosas, pero en el plan divino de Dios dice que es algo común. Es algo que le va a pasar a todo cristiano, el sufrimiento. Sí, queridos hermanos.
Bueno, alguna vez una persona llegó a la iglesia y dijo, ¿me podría ayudar? Sí, con mucho gusto. Y me dijo, por favor, quisiera que me sane esta enfermedad. Y le dijimos, bueno, le dije yo, no hacemos esto, pero podemos ayudarle a que usted sane su corazón. Podemos hablarle del Evangelio del Señor para que usted salve su alma, que es más importante que salvar su cuerpo. Y esa persona dijo, no, no, gracias, yo solo quiero salvar mi cuerpo. Bueno, el sufrimiento, queridos hermanos, produce bendición. Y Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados, bendecidos, muy bendecidos, a los que sufren. Y aquí está lo que Job es y lo que Job tuvo. Habéis oído de la paciencia de Job. Job estaba esperando en Dios. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y el Señor es compasivo, amados hermanos. Así que hay que ser como Job y ser pacientes como Él, esperar el fin del Señor. Dios tiene un fin con el sufrimiento. Muchas personas aquí están en la iglesia de Cristo en Pilanquí porque han sufrido. Si no hubieran pasado el sufrimiento, no estarían bautizados y congregados con nosotros. Y yo conozco muchos casos de que personas han sufrido muchísimo, pero están aquí con el Señor. ¡Qué bendición! Job esperaba la misericordia y la compasión de Dios. Pero el problema de la mujer de Job no consistía en no entender a su propio marido o no conocer a su marido, sino que el problema de la mujer de Job era no conocer a Dios. Así que, queridos hermanos, para concluir este tema, Dios permite el sufrimiento en aquellos que ama, pero siempre lo hace con un propósito válido. ¿Está sufriendo ahora? ¿Está pasando por alguna enfermedad? ¿Está siguiendo tribulaciones tal vez en este momento? Quiero consolarle con las palabras del Señor en Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de nuestro gran sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es Jesucristo. Y Él vino aquí a la tierra y sufrió hasta la cruz, pero Él nunca pecó. Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente ante ese trono de regalo, de gracia. ¿Y sabe qué? Usted está sufriendo. Usted está pasando por dolores. Usted está pasando por angustias. Cuando lleguemos al altar delante del Señor, en oración, en humildad, en derramamiento de espíritu, allí, en ese altar, delante del Señor, vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Espero que esta lección haya llegado a su corazón y que nos ayude la historia de Job a caminar con paciencia en esta vida, a soportar las enfermedades que vienen a nuestra vida. Bueno, la siguiente clase vamos a hablar de los amigos de Job. Así que no se pierdan. Que Dios le bendiga. Una bonita noche, amados hermanos.